Bueno, en este video vamos a hacer una visión panorámica de lo que es la evaluación en el campo de la orientación vocacional. Como contaba en el primer video de evaluación en psicología educacional, son centenares, me animaría a decir miles de pruebas que se pueden utilizar en el campo de la psicología educacional. Lo que hemos optado por hacer es elegir algunas de las más utilizadas, pero la verdad que es un campo que es importante que por ahí si hay algún tema resulta de interés para ustedes, bueno, puedan profundizarlo y también tener en cuenta que hay muchas de estas pruebas que se van adaptando año a año. Entonces, bueno, es un campo que está en continuo desarrollo, así que siempre hay que estar muy actualizado. Y un poco el objetivo es brindar una visión, si se quiere, panorámica, como para conocer las principales pruebas que hay en desarrollo y que después, bueno, en función de los intereses de cada uno se puede ir profundizando en alguna prueba o campo particular, ¿sí? La orientación vocacional es uno de los campos más donde es muy común que se utilicen test psicométricos y sobre todo para evaluar algunas variables específicas. Hay dos variables que son críticas en el campo de la orientación vocacional, que tiene que ver, por un lado, con lo que es la autoeficacia o la evaluación de lo que son la evaluación percibida de las capacidades, de las aptitudes que uno tiene, y también otra variable crítica son los intereses vocacionales, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, la elección de una carrera es una decisión crítica. Blas Pascal dice que quizás ninguna decisión tenga tanto impacto en la vida de una persona como la elección de qué carrera va a seguir. Y en ese proceso uno tiene muchas dudas de cuál es la carrera más conveniente. Y dentro del proceso de orientación vocacional es habitual que se utilicen test psicométricos. Con esto quiero aclarar que el proceso de orientación vocacional es un proceso que es más amplio que la mera evaluación mediante un test, ¿sí? O sea, un test lo que te permite es un insumo más que le puede ayudar, en este caso al estudiante, a elegir un pool inicial de carreras, es decir, bueno, más o menos mis intereses van por acá, estas son algunas de las carreras que me pueden llegar a gustar, pero obviamente no se puede hacer una decisión de qué carrera vas a cursar solamente a partir de la aplicación aislada de una prueba, ¿sí? Eso implica un mal uso de las pruebas. Entonces, los test psicométricos que se usan en el ámbito de la orientación vocacional, como en todos los ámbitos de la psicología, no hay que hacer una aplicación aislada. Siempre es importante entender que cuando hablamos de evaluación hacemos referencia a un proceso que es más amplio que la aplicación de un test, ¿sí? Entonces, el test es una herramienta, un insumo más, pero que de ninguna manera agota el proceso de orientación vocacional, ¿sí? Entonces, en ese campo hay dos tests que yo les quiero contar eh, que queremos destacar porque fueron dos tests desarrollados íntegramente en nuestra universidad, acá en Córdoba. Uno es el YAMI, que es el Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples. Este test lo desarrolló el doctor Edgardo Pérez y es un test que parte de la teoría social cognitiva que vimos en un video anterior y analiza lo que es autoeficacia, ¿sí? Es decir, cuál es la creencia que tenés acerca de tu capacidad para determinado tipo de conductas y toma otro modelo teórico que es el modelo de las inteligencias múltiples de un autor que se llama Howard Gardner, ¿sí? Howard Gardner es un neurólogo, ¿sí? que trabajaba en un hospital de veteranos de guerra y observó que había personas que habían tenido una lesión en la guerra, por ejemplo, se le había explotado una granada en el área, qué sé yo, occipital del cerebro, ¿sí? Y que había perdido algunas capacidades, pero que otras capacidades se habían mantenido intactas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, personas que se habían dañado el occipital, por ejemplo, tenían problemas al momento de interpretar estímulos visuales, ¿sí? O personas que se habían dañado el área temporal, tenían problemas al momento de interpretar estímulos auditivos, ¿sí? Pero podían tener razonamiento matemático, ¿sí? O seguían teniendo un razonamiento lingüístico adecuado. Entonces, en función de eso, Gardner planteó que las personas de alguna forma no tienen una inteligencia general, sino que tienen inteligencias
múltiples, ¿sí? Y que puede ser que algunas personas desarrollen algún tipo de inteligencia y otras personas en otros tipos de inteligencia. Entonces planteé un modelo donde hay, inicialmente planteó 7 tipos de inteligencia, en un trabajo posterior lo amplió a 8 tipos de inteligencias, que son esas inteligencias que aparecen ahí, ¿sí? Inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, sinestésico-corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de inteligencias. La lingüística está asociada al uso del lenguaje, a la capacidad para producir un texto o leerlo, ¿sí? Interpretarlo, tener una lectura comprensiva. Bueno, razonamiento matemático y lógico es más propio de la inteligencia lógico-matemática, ¿sí? La capacidad para manipular imágenes, figuras de manera mental, tiene que ver con lo que es la capacidad espacial. Bueno, y así hay diferentes tipos de inteligencia y cada tipo de inteligencia se asocia de alguna manera a algunas profesiones más que a otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una carrera como psicología involucra mucho lo que es inteligencia lingüística, por ejemplo. Nosotros tenemos que leer mucho, tenemos mucho lo que es lectura de texto, ¿sí? Lo que es sobre todo la capacidad comprensiva, pero también necesitamos poder plasmar nuestras ideas y comunicarlas de una manera adecuada. Entonces eso involucra lo que es inteligencia lingüística. Y también tenemos mucho, por ejemplo, en la carrera, lo que es inteligencia intrapersonal e interpersonal. Interpersonal se referencia a la capacidad para interactuar con otras personas. Piensen, por ejemplo, que nosotros los psicólogos, nuestras herramientas principalmente, a diferencia de un psiquiatra, por ejemplo, que trabaja con fármacos, los psicólogos, ya sea en el ámbito clínico, laboral o educacional, trabajamos con herramientas sociales. Entonces es muy importante que tengamos capacidades para interactuar con otras personas de una manera competente, ¿sí? También tenemos inteligencia intrapersonal, o sea, una carrera que nos demanda intrapersonal significa hacia adentro, que tengamos cierta capacidad introspectiva, que tengamos cierta capacidad para analizar nuestros propios pensamientos, para entender un estado emocional, para prestarle atención y poder regularlo, ¿sí? Entonces, son componentes que son muy comunes en nuestra carrera. Y por ahí en otra carrera, como por ejemplo arquitectura, quizá la inteligencia intrapersonal no es tan importante, o la lingüística no es una inteligencia crítica, pero sí la inteligencia espacial. Si yo no tengo la capacidad de manipular mentalmente figuras en 3 dimensiones, de pensar un plano, de poder dibujar también, va a ser muy difícil que yo pueda hacer carreras como arquitectura o diseño gráfico o alguna ingeniería, ¿sí? Bueno, ni hablar, por ejemplo, si elijo cursar una carrera como ingeniería y no tengo inteligencia lógico-matemática, ¿sí? O por ejemplo, si yo hago una carrera como biología, hace falta lo que es inteligencia naturalista. Bueno, en fin, para diferentes tipos de carreras hay como diferentes patrones de inteligencia que se ven más afectados. Entonces, la idea que se le ocurrió a Edgardo Pérez es decir, che, esta teoría yo la podría utilizar en el campo de la orientación vocacional, ¿sí? De mi punto de vista fue una idea brillante, y entonces desarrolló este test que es el IAMI, que básicamente analiza cuál es la confianza que tienen los alumnos en cada uno de estos dominios de comportamiento, ¿sí? En qué medida siente que pueden ejecutar adecuadamente estos dominios de comportamiento. Y en función de eso, lo que hizo Edgardo fue un estudio de ver, bueno, qué carreras serían recomendables para cada tipo de perfil que se obtiene de alguna manera, a partir de los puntajes en estos ocho factores, ¿sí? Entonces es un test que es el test del IAMI que evalúa autoeficacia en estos 8 dominios de comportamiento y que a partir de los resultados este test te sugiere set de carreras, es decir, algunas carreras vinculadas a el perfil de inteligencias múltiples que se está obteniendo en la prueba, ¿sí? Hay otra variable que es crítica de la autoeficacia, que son los intereses vocacionales. Y los intereses vocacionales, en realidad, es una variable que es importante, no tanto por la predicción que hace del éxito académico. En general, la autoeficacia es una variable que sí predice. Cuando hablamos de éxito académico, hablamos de rendimiento académico y persistencia académica, ¿sí? Hace referencia sobre todo a lo que es la parte de rendimiento académico.
En general, las personas que se sienten más capaces en determinados dominios de comportamiento suelen tener mejor rendimiento en esos dominios a futuro, ¿sí? Pero los intereses tienen que ver con otra cosa, no tanto con el rendimiento que vas a tener en una carrera, sino sobre todo con el nivel de satisfacción que vas a tener cursando esa carrera, ¿sí? Entonces, puede ser que vos por ahí seas muy bueno haciendo alguna actividad, pero no disfrutes esa actividad, ¿sí? Entonces, los intereses son un predictor de cuánto vas a disfrutar una carrera, ¿sí? Cuánto te va a gustar una carrera, ¿sí? Entonces, hay muchos modelos teóricos. Hay un modelo que fue desarrollado por un autor llamado Holland, que es el modelo RIASEC, ¿sí? Que plantea una serie de dimensiones de los intereses vocacionales, pero en particular me quiero centrar en un test que desarrolló una profesora que fue profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, que se llamaba Hermelinda Fogliato, ¿sí? Ella planteó la necesidad de construir un test de intereses que se ajuste a las características de la población local y construyó el SIP. ¿Sí? El SIP es el cuestionario de intereses profesionales. Hermelinda Fogliato junto al doctor Edgardo Pérez desarrollaron el SIP y posteriormente cuando Hermelinda falleció, Edgardo siguió trabajando con esa prueba y desarrolló unas versiones posteriores. Por eso este artículo, que ustedes lo pueden encontrar, está publicado en una revista llamada Psicotema, es el SIP 4, porque es la cuarta versión del SIP. ¿Sí? Es una prueba que se ha ido actualizando. Y que esta prueba lo que analiza es un patrón de intereses asociado a diferentes tipos de carreras. Básicamente, lo que se le pregunta a los estudiantes es, bueno, indícame tu patrón de agrado o desagrado para hacer cada una de estas conductas. Y se tiene un montón de conductas, ¿sí? Cada ítem es una conducta. Entonces las personas van puntuando si te agrada, si te desagrada o si te es indiferente, ¿sí? Entonces va apuntando esas tres opciones de respuesta. Entonces dice, no sé, construir puentes. ¿Te agrada, te desagrada o te es indiferente? Y vas respondiendo. No sé, dibujar. ¿Te agrada, te desagrada o te es indiferente? Y así. Y en función de todo eso, los ítems, mediante un análisis factorial, se observó que se agrupaban en estas escalas que aparecen ahí, ¿sí? Arte, empresas, enseñanza, música, cálculo, salud, naturalista. Es decir, cada una de estas escalas involucra determinado tipo de carreras, ¿sí? Y entonces, en función de los resultados que vos tenías de los intereses que se te daban en esa prueba, en función de tu perfil de intereses vocacionales, se te sugerían determinado tipo de carreras, ¿sí? Obviamente se te sugerían aquellas carreras en las cuales se observaba que tenías mayor agrado en cuanto a las conductas que involucra hacer esa carrera, ¿sí? Posteriormente, Edgardo junto a Hermelinda desarrollaron el SOBI. El SOBI es el Sistema de Orientación Vocacional Informatizado. Y lo que hace el SOBI básicamente es involucra estas dos pruebas que mencioné. Involucra por un lado el YAMI, el Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples, y por otro lado el SIP. Entonces, lo que analiza este software informatizado es los estudiantes van respondiendo, responden primero y se ven los niveles de autoeficacia, se ven los niveles de intereses profesionales y después se cruza esos resultados. Y en función de tu patrón de inteligencias múltiples y el patrón de intereses que vos muestres, te recomienda un set de carreras, ¿sí? Entonces te da una devolución de tus patrones de intereses, tus patrones de autoeficacia y en función de eso te recomienda un set de carreras. Entonces te dice, bueno, algunas carreras que podrían que deberías analizar o prestarle atención podrían ser estas y te tira las carreras. Y el mismo sistema te permitía que vos ibas cliqueando y te va brindando información sobre las carreras. Entonces te dice, bueno, cuánto va a durar una carrera, cuál es el perfil del egresado, cuáles son las materias típicas. Entonces, nada, desarrolló un sistema, la verdad que bastante útil y que se usa mucho en lo que son los procesos de orientación vocacional. Así que el que tenga más interés, este sistema, bueno, primero que hay artículos publicados, que era lo que les mostraba ahí en la presentación, donde pueden acceder a los artículos científicos que eso están disponibles en la web. Y al que tiene más interés puede adquirir el SOBI, que está publicado por Py2, ¿sí? En cualquier librería aparece el manual eh, bueno, no sé, en su momento era un CD, ahora la verdad que no sé qué tendrá. Pero bueno, es una herramienta muy útil para lo que es la parte de orientación vocacional. Y también la particularidad que tiene es que son de las pocas pruebas que fueron íntegramente desarrolladas en nuestro país. De hecho, yo siempre destaco el trabajo de Edgardo Pérez en el desarrollo del IAMI, porque es una prueba que ha sido adaptada a muchos otros países.
Hay estudios del IAMI hechos en Italia, en Taiwán, en Estados Unidos. De hecho, hasta el mismo Albert Bandura ha citado trabajos con el IAMI. Así que nada, la verdad que creo que es todo un orgullo para los cordobeses que una prueba como esa se haya desarrollado en nuestro contexto. Así que bueno, hasta acá con los videos de orientación vocacional. En el próximo video nos vamos a centrar en otra variable que es la autorregulación del aprendizaje.